Bienvenidos a este nuevo podcast de Ministerio de Poder, Enseñanza Bíblica, presentado por el apóstol Pablo Alt. Bienvenidos, queridos hermanos, a un programa más de enseñanza bíblica. Les habla su servidor Pablo Alt. Hoy quiero llevarles a un recorrido profundo a través de las Escrituras, un recorrido que nos llevará desde el libro del Génesis hasta las profecías finales, para comprender algo que muchos han olvidado, algo que la sociedad moderna ha distorsionado y que para nosotros como creyentes en Jesucristo debe de ser un fundamento sólido: la importancia del pueblo de Israel y el plan eterno de Dios. Hoy quiero hablarte de la historia que Dios escribió, de los hombres y mujeres a quien Dios usó. Quiero mostrarte cómo desde Adán hasta los profetas mayores y menores, todas las manifestaciones divinas que ocurrió en Israel y cómo ese pueblo sigue siendo hasta el día de hoy una pieza fundamental en las profecías, en la voluntad de Dios para la humanidad. Vivimos en un tiempo donde hay confusión, odio, sin entendimiento, desinformación y una avalancha mediática que ha llevado a muchos a rechazar a Israel, sin siquiera conocer las Escrituras ni comprender el plan de Dios. Pero hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, veremos la verdad bíblica, eterna, inmutable. Vamos a comenzar desde el principio de la creación. En la Biblia inicia con una declaración poderosa. En el principio Dios creó el cielo y la tierra, dice en Génesis 1:1. No es Israel quien aparece primero, es Dios. Pero pronto veremos cómo Dios comenzará a tejer una historia que desembocará directamente en ese pueblo. Dios crea al hombre y dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Adán recibe autoridad, propósito, comunión con Dios, pero el pecado entra y la desobediencia rompe la comunión y Dios anuncia la primera profecía mesiánica: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Eso está escrito en Génesis 3:15. Ahí comienza la línea de la redención, pero lo que pocos consideran es que esa línea escogida por Dios desembocaría a un hombre, Abraham, el padre del pueblo de Israel. Toda la historia divina comienza con un propósito: forma una familia, un pueblo, una nación, por medio de la cual el Mesías sería revelado. En Génesis 6 nos muestra un mundo corrupto en el que vivían. En el verso 11 nos dice, la tierra estaba llena de violencia. Y también dice, en el 6:5, vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha. La corrupción sexual, moral, espiritual había alcanzado niveles tan profundos que el juicio de Dios era inevitable. Pero Dios siempre actúa con misericordia y guardó un remanente, dice la Escritura en Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Noé construye el arca por obediencia, y esa obediencia salva a su familia. El arca es el símbolo de Cristo, de salvación, de refugio, y Dios reinicia la historia a través de Noé, y de sus descendientes nacerán los futuros patriarcas. Lo importante aquí en esto es que Dios siempre guarda un pueblo para cumplir su propósito de un linaje y un llamamiento. Ese linaje será Israel. Dios llama a Abraham. En Génesis 12:1 dice, vete de tu tierra a la tierra que te mostraré. Y le declara 3 promesas. La primera es una gran nación, donde dice en Génesis 12:2, y haré de ti una nación grande. La segunda es bendición para toda la familia de la tierra.
Y dice en Génesis 12:3, y será bendita en ti las familias de la tierra. Y el 3 es el pacto eterno en su descendencia. Y dice en Génesis 12:7, a tu descendencia daré esta tierra. Desde Abraham, Dios inicia formalmente la historia de Israel y Él dice algo que aún resuena hoy. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Nadie puede borrar esta declaración divina. Y vemos el ejemplo de José, vendido por sus hermanos, humillado, traicionado, terminando siendo gobernador de Egipto. Su historia nos muestra la soberanía de Dios formando líderes. En Génesis 50:20 dice, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. José salva a Israel del hambre, preserva la promesa y muestra que Dios posiciona a su pueblo incluso entre naciones paganas para cumplir su plan. Si José no hubiera llegado a Egipto, Israel no habría sido conservado. Después de 4 siglos, Israel está oprimido, pero Dios llama a Moisés desde la zarza ardiendo. Lo hermoso de esto es en Éxodo 3:7 que dice, he oído su clamor. Dios escucha al pueblo de Israel. Israel no es un invento humano, es una proyección divina. Dios muestra su poder con señales, con maravillas en Egipto. Divide el mar rojo, derrota al ejército, lleva a su pueblo al monte Sinaí, donde entrega los 10 mandamientos, la ley moral, ética, la revelación divina. Todo nace en Israel. Ningún otro pueblo recibió las tablas del pacto más que Israel. Josué introduce al pueblo a la tierra prometida. Dios cumple lo que le prometió a Abraham. En Josué 1:8 leemos, esfuérzate y sé valiente. Dios pelea por Israel, derriba murallas, abre ríos, les da territorio. Esto nos enseña que las promesas de Dios se cumplen a pesar de los gigantes y los muros. Y luego vemos a Gedeón, que era un hombre temeroso, escondido, inseguro, pero Dios lo llama varón esforzado y valiente. ¡Wow! ¡Qué grande es mi Señor! Con solo 300 hombres, derrota un ejército innumerable. Esto muestra algo profundo. Cuando Dios está con Israel, el número no importa, la estrategia humana no importa, importa la presencia de Dios. Y luego vemos a David, un rey conforme al corazón de Dios, donde Dios escoge al menor de la casa de Isaí, un pastor de ovejas, para ser rey. A David le prometen algo eterno: tu casa y tu reino serán estables para siempre. En 2 Samuel 7:16 leemos eso. El Mesías vendría de su linaje. Jesús es llamado Hijo de David. Israel no es solo una nación, es el vínculo del plan de Dios para traer al Salvador al mundo. Y también vemos a los profetas, que eran las voces de Dios en el pueblo escogido. Isaías lo vemos como el profeta mesiánico. Isaías anuncia el nacimiento virginal, y esto lo leemos en Isaías 7:14. Y aquí que la Virgen concebirá, anuncia al siervo sufriente. Y en Isaías 53:5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, anuncia la restauración futura de Israel. Y luego vemos a Ezequiel, que habla de restauración y esperanza. Ezequiel profetiza el valle de los huesos secos. En Ezequiel 37:4 leemos, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Profetiza también la reunificación de Israel y de Judá, y habla del derramamiento del Espíritu. Y en Ezequiel 36:27 leemos, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Dios le habla solo a Israel. Ninguna otra nación recibió estas visiones. Y hay más ejemplos del obrar de Dios en Israel. Samuel fue juez y profeta. Elías hizo que cayera fuego del cielo.
Eliseo hizo milagros extraordinarios. Jeremías fue el profeta del nuevo pacto. Daniel, revelador de los tiempos finales. Esdras, Nehemías, restauradores de Jerusalén. Zacarías, anunciante del rey que viene humilde sobre un asno. Toda la Biblia, desde el Génesis hasta los profetas, ocurre en Israel o está dirigido al pueblo de Israel. Esto demuestra una verdad innegable. Dios se manifestó de manera única, exclusiva y soberana en Israel. Hoy en día vemos el rechazo y la desinformación que hay, todos los ataques hacia el pueblo de Israel. Vivimos en un mundo donde la prensa, la opinión pública, las corrientes ideológicas han levantado un ambiente de hostilidad hacia Israel. Muchas personas que nunca han leído la Biblia, que no conocen la historia, que no comprenden las profecías, maldicen por ignorancia al pueblo de Israel. En Oseas 4:6 dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y también en Génesis 12:3 dice: bendeciré a los que te bendijeren, como ya lo habíamos mencionado. Lo que estamos viviendo hoy es un bombardeo masivo de información distorsionada, ataques espirituales disfrazados de opinión pública, ataques seculares de jóvenes sin información ni información bíblica. Incluso algunos cristianos mal informados repiten discursos que no entienden. Pero nosotros no caminamos según las noticias, caminamos según la palabra de Dios. Y en las profecías habla claro, queridos hermanos, Dios no ha terminado con Israel. El apóstol Pablo dice en Romanos 11:1, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Y añade, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ezequiel habla de una restauración nacional. Zacarías habla de un avivamiento espiritual. Isaías habla de la gloria futura de Jerusalén. Las profecías son claras. Israel tiene un rol central en los últimos tiempos. Como creyentes en Cristo, nuestro Señor nos enseñó en Mateo 7:1 a no juzgar. El apóstol Pablo dice en Romanos 14:4, ¿tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Dios es juez, no nosotros. Lo que sí debemos de hacer es orar, como dice el Salmo 122:6, orar por la paz de Jerusalén, bendecir, interceder, pedir por la salvación y la restauración, pedir discernimiento espiritual. Cuando oramos por Israel, estamos aliándonos con el corazón de Dios, pero existe un peligro, queridos hermanos. Muchos hoy repiten mensajes sin fundamento, se dejan llevar por noticias, tendencias en redes sociales y no por la palabra de Dios. La Biblia nos enseña en Proverbios 22:3, el avisado ve el mal y se esconde. Criticar a Israel sin conocer su historia es ignorar 4000 años de revelación divina. Hablar mal de Israel es ignorar a los profetas, ignorar a los patriarcas, ignorar al mismo Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo es judío, nació en Israel, murió en Israel, resucitó en Israel y volverá otra vez a Israel. Y tenemos una confirmación final para aquellos que odian tanto al pueblo de Israel. La Biblia cierra con esto en Apocalipsis 21:2. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén. La ciudad eterna lleva un nombre, Jerusalén. No es Roma, no es Nueva York, no es Atenas, no es una ciudad pagana, es Jerusalén. Esto confirma que el plan de Dios comenzó en Jerusalén y terminará en Jerusalén. La nueva Jerusalén es la prueba absoluta de que el pacto con Dios, con Israel, sigue teniendo esa proyección eterna. Y queridos hermanos, debemos llegar a esta conclusión con un llamado a nuestra conciencia espiritual. No dejen que las voces del mundo apaguen la voz de Dios, lo que Dios estableció. No permitan que las opiniones humanas le roben la verdad bíblica. Israel es el pueblo escogido. Dios se reveló en Israel. Dios habló en Israel. El Mesías nació en Israel. Las profecías se cumplen en Israel y la Biblia final culmina con Jerusalén. Debemos de entender que como cristianos
no juzgamos, no maldecimos, no nos dejamos llevar por ideologías. Oramos, bendecimos, intercedemos, nos alimentamos con la palabra de Dios. Y como ya lo hemos mencionado, el Señor nos dice en Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren. Y nosotros decimos, Señor, bendice a Israel, dale paz, dale protección, dale revelación y cumple tus promesas. Que el Espíritu Santo abra nuestra mente, nuestro corazón para comprender el papel eterno de Israel en los planes de Dios. Y que como Iglesia de Cristo podamos ser luz, verdad, amor, bendición para todas las naciones, incluyendo especialmente al pueblo que Dios escogió desde un principio. Por mi parte, queridos hermanos, hemos llegado al final de este tema. Espero que haya sido de su agrado. Mi nombre es Pablo Alt, fundador del Ministerio de Poder, y los espero en nuestra siguiente enseñanza bíblica.